Bueno, estamos acá con Fernando Sorrentino, que nos va a contar algunos aspectos de su historia y de su relación con la literatura. Bueno, empezaré tipo registro civil. Nací el 8 de noviembre del año 1942 en el actual Hospital Rivadavia. Mi niñez y mi adolescencia se transcurrieron en el rectángulo, o cuadrilátero mejor dicho, comprendido por las avenidas Juan B. Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe, en lo que ahora se llama Palermo Hollywood, pero que durante aquella época de Hollywood no tenía nada. Era un barrio grisáceo, humilde, futbolístico, donde los chicos nos pasábamos la vida en la calle, la década del 50. Era una vida completamente diferente de la de hoy. Nuestro barrio era un barrio bastante humilde, digamos, de clase media-baja o de clase obrera. Y bueno, yo ahí hice mi escuela primaria sin salir de la manzana de mi casa. Yo vivía en Costa Rica, entre Bonpland y Fitzroy. La escuela se llamaba Florencia G. de Peña, estaba pegada a la iglesia del Rosario y quedaba en la esquina de Bonpland y Nicaragua. Bueno, ahí hice hasta lo que sería el sexto grado actual. Después, no sé por qué conflicto, la escuela pasó a manos de una congregación religiosa y a mí me mandaron a terminar la primaria en la escuela Juan Crisóstomo Lafinur de Gorriti, entre Bonpland y Carranza. Bueno, ahí terminé lo que sería el séptimo grado de ahora. Después hice el secundario, siempre de mi barrio, en el Colegio Nacional número 4 Nicolás Avellaneda, en la esquina del Salvador y Humboldt. Y bueno, así transcurrió mi niñez y mi adolescencia. Pero tu historia con la literatura había comenzado mucho antes. Mi historia con la literatura se puede decir que empezó apenas aprendí a leer. Yo empecé la primaria sabiendo leer, yo aprendí prácticamente solo. Creo que el primer libro que leí en mi vida me lo regaló mi mamá cuando cumplí 6 años, y era una versión para niños, todavía para niños más niños, de Alicia en el País de la Maravilla, porque era un libro, como no sé si se siguen haciendo esos libros ahora, que cuando uno abría la página se levantaban unas figuras de cartulina. Bueno, esos libros eran bastante frecuentes porque yo he visto varios de ellos cuando yo era chico. Bueno, y habré leído ese libro y después, bueno, lo que caía a mis manos. También leía mucha historieta, porque leía el Pato Donald, Mr. X, Cole Miller, Pispaf, qué sé yo, no sé, la revista que hay en mi mano, Puño Fuerte. Y después, con el tiempo, las historietas me empezaron a resultar insuficientes, y de un modo gradual y natural fui pasando a historias, digamos, menos ilustradas, en cierto sentido. Porque, por ejemplo, los libros de Constancio C. Vigil, que son 22 tomos, yo de los 22, no digo que leí los 22, pero 11 habré leído, y con agrado, y algunos todavía los recuerdo. Es decir, después de, qué sé yo, de 60 años o más, recuerdo especialmente El Sombrerito, que era una escuela, y ahí hay un cuento, el cuento no recuerdo el título, pero me causó gracia, me impresionó el hecho de que un chico muy pobre llamado Fermín vivía en una casa donde la madre siempre decía: qué bueno sería tener un cabrito, una cabra y un cabrito. Y Fermín sale con una canasta de huevos y la va cambiando. Es decir, no logra vender la canasta de huevos, pero la va cambiando por diversos animales. Y en la última etapa, el último trueque, le dan exactamente una cabra con un cabrito. Bueno, todo eso corresponde a recuerdos de mi niñez. Si yo leyera ese cuento ahora, posiblemente no me causaría ni remotamente la misma impresión de aquella época. Y después me quedé perplejo porque no hubiera sospechado, cayó en mis manos, en la casa de mi abuela paterna, que había cosas raras, viejas, qué sé yo. Encontré un librito chiquito que era una historia sagrada adaptada para los niños. Bueno, yo no tenía ninguna cultura religiosa, lo empecé a leer y me quedé fascinado porque me parecía una especie de literatura fantástica. Toda esa historia de Adán y Eva,
del arca de Noé, de Abraham que tiene que matar a su hijo. Todo eso para mí era fascinante. Digo, ¿cómo pueden ocurrir tantas cosas raras e imaginativas? Bueno, yo lo leí, que Dios me perdone, lo leí no como una historia sagrada, sino como un hermoso libro de literatura fantástica. Y bueno, ahí tendría que ser 8 o 9 años, no creo que tuviera más. Y hasta tal punto me sentía atraído como un imán por todo lo que fuera literario, que recuerdo que cuando comprábamos los cuadernos, en aquella época, los cuadernos eran de formato chiquito, no eran esos gigantes que hay ahora. Qué sé yo, lanceros argentinos, la materia del arte, los que había en esa época. Y los cuadernos, antes y después del primer pliego o cuadernillo, tenían una lámina. Las láminas eran para coleccionar. Por ejemplo, láminas que versaban sobre física o sobre botánica o zoología. Pero también había algunas que eran una especie de iniciación literaria. Yo encontraba, por ejemplo, fábulas de Iriarte, fábulas de La Fontaine, de Samaniego, de Joaquín B. González. Yo me las devoraba, porque yo gracias a esas láminas me fui enterando de que existía José Hernández y el Martín Fierro, de que existía Estanislao del Campo y Fausto. Y bueno, en fin, empecé a leer todo lo que caía a mis manos. ¿Y cuándo comienza tu historia con la escritura? Porque hasta ahí es tu historia con la lectura. Sí, pero yo trataba de escribir, aún siendo muy chiquito, ya escribías. yo trataba de escribir, pero cosas que no tenían el menor valor literario. Lo mismo pasó en el secundario. Yo en el secundario trataba de escribir, pero me daba cuenta de que no funcionaba, no tenía suficiente cultura, no tenía capacidad, no tenía vocabulario, no tenía sentido común, porque era un adolescente. ¿Y qué hizo el cambio? Porque en un momento fuiste escritor. Y bueno, el cambio lo hizo, si hablamos en términos, digamos, futbolísticos, lo hizo el entrenamiento y la edad. Porque yo me di cuenta, yo tuve la suerte y simultáneamente la desgracia de que publiqué mi primer libro con mucha facilidad. Por decir, no me costó, inclusive me ofrecieron, bueno, me lo editaron. Ese primer libro, del año 69, yo tenía 26 años, 27, pero los cuentos los había escrito bastante antes. Y los junté, bueno, y se publicó. Y después que pasó un tiempo, cuando yo releí ese libro, digo, pero qué porquería, qué mal escrito que está. Me encontré millones de deficiencias. Es decir, ahí, así como algunas personas maduran, qué sé yo, a los 18 años, yo tuve que madurar como a los 27. Yo fui de maduración lenta. Y ahí me di cuenta de que tenía que introducir una cantidad enorme de cambios en el concepto que yo tenía de la literatura. Entonces empecé a escribir de otra manera, con otra sensatez, con otra precisión, y a partir de mi segundo libro, que es del año 72, estoy relativamente conforme. Y te digo relativamente porque siempre que miro hacia atrás y releo, yo encuentro cosas para modificar y para mejorar. No como el primer libro, que era directamente, como diría Borges, no admitía mejora sin destrucción. Esto se puede mejorar cambiando, reelaborando periodos, y todo eso lo hago, porque cada vez que tengo la oportunidad de que se reedite algún cuento mío, digo, sí, perfecto, que se reedite, pero yo lo voy a leer. Entonces lo leo y siempre encuentro cosas para cambiar. O sea que soy como la guía telefónica, cada nueva edición anula las anteriores.